Y a su nombre puede tomar asiento, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarles a que vayan a la palabra del Señor, amén. En el libro de Job, capítulo 28 es el tema de esta noche, amén. Libro de Job, capítulo 28. Y dice la palabra del Señor: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Hoy, querida iglesia, sé que el Señor nos ha reunido no solamente para escuchar un mensaje, sino que hemos sido traídos por el Señor para que seamos confrontados, fortalecidos y también para ser guiados por su voz. Recordemos lo que dice la Escritura, amén, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo creo que todos nos sabemos esos versículos. Toda la Escritura fue, ¿qué?, inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, amén. Pero dice algo más luego ahí, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. O sea que aquí nadie está perdiendo el tiempo. Nadie está perdiendo horas de dormir, horas de, no sé, ver alguna cosa. Este tiempo verdaderamente es valioso para Dios y por supuesto debe serlo para nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia, amén. Por eso este no es un mensaje más. Hoy el día es miércoles 8 de octubre, si no estoy mal, ¿verdad? Esa es la fecha del 2025. Y este día, esta noche, este momento, nunca volverá a repetirse. Amén. O sea, es algo especial. Es algo que connota la misericordia de Dios al hacernos entender que este lugar fue levantado para que su palabra se predique, para que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, podamos ser guiados por su voz. ¿Cuántos creen que en esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que es muy lindo cuando escuchamos mensajes que nos anuncian bendiciones, ¿verdad? Prosperidad y respuestas del cielo. A todos nos agrada, ¿verdad? Y hasta decimos amén. Pero qué importante es también amar esos mensajes que no solo nos prometen mucho, sino que nos enseñan a vivir correctamente para poder recibir las bendiciones. Amén. Porque muchos quieren bendición, pero ustedes realmente saben que tienen la sabiduría y la inteligencia para que esa bendición no se pierda. Queridos hermanos, porque una vida que no se forma en el temor del Señor puede alcanzar mucho, pero también perderlo todo, y en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Por eso Dios hoy quiere darnos, pero también quiere enseñarnos a vivir de una manera que lo que Él nos entregue no se pierda. Amén. ¿Cuántos tienen muchas riquezas, pero mañana despiertan y no tienen nada, verdad? Recuerden que el Señor nos enriquece y su bendición no añade tristeza. Por eso, querida iglesia, hoy el tema que traigo es, diga conmigo, restaurando el temor de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo, restaurando el temor de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que el temor a Dios es
el principio, escúcheme, de un verdadero cambio en la vida de un cristiano. Hoy para nadie es un secreto que vivimos donde el conocimiento abunda y la información la podemos encontrar tan solo con un clic. A ver, si usted quiere una receta de comida, un clic y ahí le aparecen miles de recetas. Si usted quiere saber una u otra cosa, solo un clic y ya tiene las respuestas. Vivimos en un mundo así, pero paradójicamente, escúcheme, la sabiduría escasea. Amén. Lo que quiere decir es que, aunque parece lógico, ¿verdad?, que con tanto conocimiento, ¿verdad?, debería haber más sabios. Pero la realidad de todo es que es lo contrario, amén. Hay mucha información, pero muy poca transformación. Voy a decirlo en otras palabras, las personas saben mucho, pero tienen poco. Amén. Saben hacer muchas cosas, pero no saben que tienen propósito. Nosotros los hijos de Dios estamos en los propósitos del Señor. Y cuando oramos y rogamos al cielo que nos dé la palabra que necesita la iglesia, que puede nutrirnos, que puede fortalecernos, amén, es cuando el Señor trae estos mensajes. Por eso nadie de los que está aquí y de los que van a oír este mensaje por las redes sociales, amén, es desamparado de la misericordia de Dios, y por eso Él se empeña en traer estos temas que nos van a edificar. Aplauda lo que Él vive, y a su nombre, y a su nombre. Así que, querida iglesia, la palabra hoy nos recuerda que la verdadera sabiduría de Dios no está en la universidad, tampoco está en la experiencia que tú tengas, tampoco está en el dinero, ni tampoco en la posición social que tengas. La sabiduría comienza en el ser humano cuando aprende a temer al Señor. Es ahí donde empieza la sabiduría. Cuando empezamos, amén, a temer a Dios, aleluya. Y el temor a Dios no significa miedo. El temor a Dios significa reverencia, significa obediencia, significa también un deseo profundo de agradar a Dios. Aleluya. Por eso hoy la voz de Dios nos dice que se restaure el temor de Dios, porque se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido en los hogares. El temor de Dios se ha perdido en los jóvenes, aún en los niños. Aleluya. Y es necesario que entendamos, iglesia, que hay un peligro latente que está tocando a la puerta. Porque cuando el temor de Dios se apaga en nuestras vidas, escúcheme, el pecado se normaliza. Amén. El corazón se enfría y la obediencia se debilita. Algo que ustedes conocen en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, siempre había una exaltación, ¿verdad? Pero después de esa exaltación venía algo que les hacía entender que habían dejado su primer amor, que estaban aún en la iglesia, pero estaban permitiendo otras cosas en sus vidas. Amén. Cuando el temor de Dios se apaga, escúcheme, empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Cuando el temor santo está vivo en el corazón, todo cambia. Cambian las decisiones, cambian las palabras, cambian las relaciones y también cambia el destino de nuestros hogares cuando hay temor de Dios. La gran diferencia que hay en una persona que tiene el temor de Dios cuando llega al Evangelio, cuando le entrega su vida a Cristo, es notorio. Porque esa persona con el temor a Dios
va a empezar a agradar a Dios con su manera de vivir, cosa que es desagradable a los que no tienen temor de Dios, sino que viven en su propia sabiduría. Amén. El libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, iglesia, dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Los insensatos. Aleluya. Así que el temor del Señor es el punto de partida de toda vida que quiere ser guiada por Él. De todo aquel que ha dicho: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón y a partir de hoy quiero que tú seas mi Salvador. Aleluya. Es el punto clave, el temor a Dios. No es algo opcional, no es un consejo del pastor, amén. Es la base que va a manifestar donde se está edificando nuestra fe. Aleluya. La palabra tiene muchos textos bíblicos donde nos enseña que nuestra manera de vivir no agradaba a Dios. Por eso Él nos rescató, amén, y nos ha hecho unas nuevas criaturas con una vida diferente. Por eso el temor de Dios en mí manifiesta que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Y algo muy relevante es que sin temor de Dios podemos conocer muchas verdades, amén, verdades bíblicas, pero no vivir ninguna. Usted puede llevar aquí 20 años si quiere en la iglesia, pero si usted no vive las verdades bíblicas bajo el temor de Dios, usted nunca dejará de ser uno más del montón. Usted nunca dejará de ser de aquellos que simplemente entran y se sientan en la sala de recibo, pero nunca entran al santuario de Dios. Miremos la importancia que tiene el temor del Señor, el cual se ha perdido. Por eso hoy quieren muchas personas vivir la vida cristiana a su antojo. Quieren vivir la vida cristiana bajo sus normas, anulando los principios fundamentales bíblicos que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. El temor del Señor nos hace, escúchenme bien, por eso es necesario que entendamos hoy que el temor a Dios no es miedo, sino es reverencia, es obediencia. Amén. Y es el deseo de querer agradarlo en todo. Cuando nosotros tenemos el temor al Señor, caminamos en prudencia. Ese temor a Dios nos libra de caer en la trampa del pecado y nos enseña a vivir en obediencia. Aleluya. No se te obliga a nada. Lo que haces, lo haces con voluntad propia. Si quieres venir a la iglesia, lo haces con agrado. Si quieres servir en la iglesia, también lo haces de la misma manera. Si quieres apartarte de lo que tú sabes que la palabra condena, tú lo haces no porque el pastor me verá o mi hermano tal vez me ve, sino porque tú sabes que los ojos de Dios están sobre ti. Aleluya. Es libertad genuina en nuestro corazón. Esa libertad que Cristo compró a precio de sangre. Por eso cuando un creyente pierde el temor, escúcheme bien, empieza a justificarse. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que lo que antes le parecía pecado, ahora le parece normal. Que lo que antes se evitaba, ahora lo tolera. Y lo que antes le dolía, ahora lo celebra. Aleluya. Lastimosamente estamos muy próximos a las fechas de final de año, donde hay glotonería,
donde hay adulterio, donde hay fornicaciones, donde hay borracheras, donde hay toda clase de pecado, amén. Y lastimosamente allí muchos han permitido que el temor de Dios se aleje de sus vidas. Amén. Y es ahí donde el enemigo ha ganado muchísimo terreno. Y hoy hay muchos cristianos que se preguntan, ¿por qué si voy a la iglesia me sucede esto? ¿Por qué si soy tan buena muchacha me ocurre esto? Amén. Pero no recuerdan que olvidaron quién es Dios. Pero no recuerdan que Dios, el gran yo soy, el que todo lo puede, el que es el dueño de lo que usted ve y de lo que no ve también, el que merece respeto, el que merece reverencia, el que merece obediencia. En esas fiestas decembrinas, muchos se apartaron de Él. Aleluya. Y todo ese pecado trae consecuencia porque Satanás aprovecha cada puerta que le podamos abrir. Aleluya. Por eso la Escritura nos llama a volver a ese lugar de reverencia, donde cada paso que damos lo hacemos, esto agrada a Dios. Vuelvo y les digo, estamos muy próximos a todas esas festividades donde hay tanta maldad. ¿Será que le agrada a Dios que yo no lo honre por irme a emborrachar? ¿Será que le agrada a Dios que yo dedique mi hogar a las fiestas paganas? ¿Será que le agrada a Dios que yo me sienta en silla de escarnecedores a escuchar esos dichos de la boca que son pervertidos, de doble ánimo? ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Será que le agrada a Dios mirar a otro hombre que no es mi esposo y codiciarlo en el corazón? ¿Será que le agrada a Dios que tu varón, con tu mirada o con tus atenciones, que ni siquiera se las da a la esposa, se las dé a la compañera de trabajo, de estudio? ¿Será que le agrada a Dios eso? Cuando venimos entonces al Señor nos damos golpes de pecho porque Él no nos escucha, porque Él permite que nos pasen sucesos dolorosos y tribulaciones, ¿verdad? Pero cuando cedimos al pecado, cuando le dimos la espalda al que todo lo ve, no lo recordamos, iglesia. Y hoy se viven consecuencias de esos pecados que no se conciben en muchos corazones como pecados, porque a ese punto se ha llegado. Aleluya. Proverbios capítulo 8:13 dice el Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. ¿Qué dice el Señor? Aborrezco. Temer a Dios, iglesia, no es solo levantar las manos en un momento de adoración como la tuvimos ahorita, que estaba la presencia del Señor, que está la presencia del Señor. Temerle a Dios es decirle no a la mentira. Temer a Dios verdaderamente es decirle no al orgullo, no a la codicia. Temerle a Dios verdaderamente es decirle no a la inmoralidad, que muchas veces se permite con tanta facilidad que llegue a nuestra mente. Amén. El temor de Dios no se trata de hablar bonito, sino de vivir en santidad. Aleluya. El que robaba, no robe más. El que le era infiel a su esposa, haga un alto.
El que buscaba alguna excusa para irse a emborrachar, pare. Amén. Temerle a Dios es decirle no a todo lo que se opone a la palabra de Dios. Por eso les decía que este no era un mensaje más. Era un mensaje que venía a traer confrontación con nosotros mismos. Porque si tú estás esperando que venga cualquier profeta o qué sé yo, de otra nación o de otro planeta para que te diga lo mal que estás, no lo necesitas. La sola voz de Dios a la cual deberíamos temblar te dice en el estado en que estás, nos dice en el estado en que estamos. Aplauda lo que Él vive. Y a su nombre, y a su nombre. Y si vamos más al fondo, ¿cuántas personas ahora mismo están clamando, pidiendo un milagro para que sus hogares se restauren? Pero se han olvidado que el temor de Dios transforma hogares. Aleluya. Cuando el temor de Dios habita en una familia, esa familia tiene un ambiente diferente. Amén. El esposo que teme a Dios ama a su esposa en fidelidad y no en palabras vanas. La esposa que teme al Señor honra a su marido y edifica su casa. Aleluya. Los padres que temen a Dios no solo alimentan a sus hijos, sino que los instruyen en el camino correcto. Salmo 128 del 1 al 2 nos dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aleluya, qué palabra poderosa, ¿verdad? El temor del Señor, escúcheme iglesia, atrae la bendición. No necesitamos perseguir la bendición, porque cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, ella viene a nosotros. Amén. Porque donde hay temor, escúchame, hay unidad. Donde hay temor hay respeto. Donde hay temor hay adoración. Donde hay temor hay orden. Donde hay temor hay propósito de Dios. Diga conmigo: y los propósitos de Dios para con mi vida, con mi familia, con mi matrimonio, se cumplirán. Amén y amén. Oh santo. Dice la palabra del Señor, como para confirmar lo que acabo de decir, en Jeremías capítulo 29, 11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de tu familia, hermano Leobardo, acerca de tu familia, hermano Sebastián, acerca de tu familia, hermana Mogollón, escúcheme, y todos los que están aquí presentes, amén, dice, son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que os esperas. ¡Qué maravilla!, ¿verdad, iglesia? Que tengamos la palabra que es fiel y verdadera de Dios, que si tememos a Él, dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dale un fuerte aplauso a Él y a su nombre. Así que eso es lo bueno de tener temor de Jehová. Pero voy a decirles, o el Señor viene a decirles, que cuando ese temor se pierde, ojo, oídos, el hogar se llena de discusiones, de orgullo, de indiferencia y desobediencia. Todos estos puntos que el Señor está tratando aquí es para que nosotros revisemos nuestros caminos. Y tal vez en esta enseñanza está la respuesta
que tú has pedido a Dios. Amén. Miremos el peligro de perder el temor. A mí este tema me llenó de una manera especial. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el norte espiritual. El pecado empieza, escúcheme, a parecer pequeño. Ojo, un minutico de atención, por favor. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el norte espiritual. La obediencia se vuelve opcional y el corazón se aleja sin darnos cuenta. Ese es el peligro, amén. Podemos verlo más claro cuando se pierde el temor de Dios. Dice la palabra del Señor, revisa tus caminos. Tal vez tu problema no es tu suegra, el problema no es tu compañero de trabajo, tu compañero no es tu hijo ni tu esposo, amén. Tu problema es que has perdido el temor de Dios, amén. Y por eso has empezado a ver el pecado no como lo es. Lo empiezas a ver más pequeño, lo empiezas a ver tolerable, lo empiezas a ver como algo que se puede llevar, ¿verdad? Y la obediencia se vuelve opcional. Obedecer a Dios no es opcional, iglesia. La obediencia es un resultado del temor a Dios. Por eso el corazón se aleja sin que te des cuenta. Y cuando ya te des cuenta es que un pie tuyo ya está fuera. Y cuando más abres los ojos te das cuenta que no tienes ninguna parte con Dios. Amén. Es un proceso silencioso, pero muy mortal. Romanos 3:18 dice la palabra, no hay temor delante de sus ojos. Amén. Dios lo ve todo, iglesia. A veces nos justificamos delante del Señor como si eso valiera. A veces queremos traer delante del Señor, por decirlo así, pataletas de niño caprichoso. A ver si en algo el Señor nos tolera. Pero Dios es santo, iglesia. No se nos olvide. Amén. Cuando el temor se va, miremos estas pautas. La oración ya no es prioridad. La palabra deja de ser guía y la iglesia deja de ser un deleite. Hermanos que antes venían a todos los cultos, las vigilias, los ayunos, y ahora no. No es un deleite, no es lo mismo, ¿verdad? Eso el Señor también lo dice en Apocalipsis, cuando cuestiona las iglesias, ¿verdad? El Dios que tenemos, dice la palabra en el Salmo, que la plenitud de la tierra toda es de Él y que nosotros le pertenecemos. ¿Acaso habrá algo que el Señor no sepa de nosotros? Él sabe cuando estamos perdiendo el temor de Dios. Y sé que este mensaje Él lo ha traído porque tal vez es el problema que tú tienes. Aleluya. Por eso Dios nos llama hoy a restaurarlo. No está perdido. No podemos vivir en un mundo donde todo es permitido. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que no se nos olvide. Necesitamos volver, iglesia, a temblar ante la palabra y caminar con obediencia genuina. Para mí es difícil no dejar de decir algo que el Señor ha enviado a tu familia y que muchas veces te ha dado el gusto de cerrar la puerta. El recurso que tenemos aquí de familia sobre la roca. Temas que están tocando el corazón de las familias, pero lastimosamente es un resultado de la falta de temor a Dios. Porque nuestra confianza no está en Dios, el que hace todas las cosas,
si nuestra confianza ya está depositada en nuestras fuerzas, en lo que somos capaces de hacer, en lo que somos capaces de avanzar, olvidando que el Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que toca tu puerta? Aplauda lo que Él vive. Y a su nombre, y a su nombre. Así que, querida iglesia, podemos aplicar esto a lo que vivimos diariamente. Si has tomado decisiones sin preguntar si agradan a Dios o no, hoy es el tiempo de que te detengas. Si has hablado palabras que sabes que no edifican, es tiempo de pedir perdón porque tú tienes temor a Dios. Si has dejado que la rutina te aleje de la reverencia al Señor, hoy el Espíritu Santo te invita a volver. ¿Qué quiere decir eso? Que de la rutina. Antes era uno que anhelabas venir a la iglesia, aleluya, con muchas expectativas. Ahora vienes porque toca. Amén. Antes era uno de los que te levantabas con gozo a orar, pero ahora no hay tiempo. Amén. Antes, cuando sonaba la canción X o Y, la que te gusta, te hacía llorar y quebrantarte y rendirte hasta postrarte en piso. Ahora no. Ya no sientes ese deseo genuino que antes tenías, ¿verdad? Esa rutina con que ahora vives la vida cristiana, que vienes a la iglesia y ya estás mirando el reloj a ver a qué horas te puedes ir, que vienes a la iglesia y en lugar de pararte a adorar al Señor, te cuesta escuchar la alabanza. Se ha vuelto tan afín tu oído que escucha cuando se desafinan los chicos, cuando se revienta una cuerda. Estás tan pendiente de eso. Eso se ha vuelto una rutina y va en contra de la reverencia a Dios. Porque a este lugar venimos ¿a qué? A glorificarlo, a alabarle, a exaltarle, a bendecirlo, aleluya. Y a su nombre, aleluya. Así que, queridos padres, el consejo del Señor en esta noche es que restauren el temor de Dios en el corazón de sus hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Aleluya. Esposos y esposas, dejen que el temor sea la base de su relación, porque eso los guardará del pecado y de las malas decisiones. Como dice el Señor, el pecado está tocando a la puerta. Hoy puedes tener hasta canonizada a tu esposa o canonizado a tu esposo. En este momento puedes que ignores las maquinaciones del diablo, las trampas que tiene delante de ti, donde puedes caer fácilmente. Amén. Mire que el que esté bien no caiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jóvenes, teman a Dios en secreto y en público. Aleluya. Porque el temor a Dios no es apariencia, es una convicción. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aplauda lo que Él vive. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, querida iglesia, para concluir, hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Pero si queremos ver el fruto, si queremos ver la gloria, si queremos ver transformación en nuestras vidas, tenemos que volver al temor del Señor. O si no, lo que hagas no valdrá la pena. Amén. Cuando hay temor de Dios en un hogar, hay obediencia. Cuando hay temor de Dios en un matrimonio, hay santidad. Cuando hay temor de Dios en una familia, hay bendición. Y cuando hay temor de Dios en la iglesia, está la presencia del Señor. Alaben lo que Él vive. Gloria al Señor.
Iglesia amada, Dios no está buscando una iglesia entretenida. Dios está buscando una iglesia que tema su voz. Dios no está buscando familias perfectas. Él está buscando familias que reverencien su nombre. Dios no está buscando matrimonios fuertes en sus fuerzas, sino matrimonios que se humillen delante de Él. Aleluya. Así que hoy es el día para restaurar el temor de Dios en tu vida, primeramente, en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos y por supuesto en tu corazón. Amén. Vuelve al temor santo y verás cómo Dios restaura lo que parecía perdido.